Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Kate, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Todo muy bien, gracias. afortunadamente. Me alegro, qué gusto saludarte el día de hoy. Bueno, no, y a mí, a ustedes, también muy emocionado por el taller del fin de semana. Así es, qué rico que nos vas a volver a acompañar. Bueno, no, tremendamente agradecido y bueno, vamos a ver una cosita un poquito distinta a lo que vimos la vez pasada, un taller un poco más diseñado como para fisioterapeutas y entrenadores, pues no tanto para corredores. Sin embargo, todo aquel que quiera aprender del movimiento, que trabaje con salud, sé que le va a servir un montón. Así es, bueno, a todas las personas que se van conectando también con nosotros, les enviamos un saludo muy especial y les cuento que acá Jorge y yo estamos hablando desde el online workshop que vamos a tener este sábado 18 de julio, donde vamos a estar hablando sobre el diagnóstico y tratamiento de alteraciones patológicas de la rodilla. Jorge, cuéntanos un poquito de ti, o bueno, recuérdanos un poquito de ti. Bueno, nada, mi nombre es Jorge Macías, soy fisioterapeuta, egresado de la María Cano, actualmente vivo en la ciudad de Santiago de Chile. Estaba aquí terminando un magíster pues en kinesiología musculoesquelética, tuve la fortuna de terminarlo una semana antes de la pandemia, estaba con el tema este de la Mira, tesis y todo esto, pero bueno, ya quedó listo. Y actualmente nada, trabajo acá, he tenido la fortuna pues de que siempre he tenido como una población muy variada dentro de mi gremio pues, de ahí que he trabajado con deportistas, adulto mayor, jóvenes, amateur, ese lo siento como más provechoso inclusive que cualquier libro que uno se pueda leer y es la experiencia que te da cada paciente. así es, bueno, así es como uno aprende, mejor dicho. Claro, claro, siempre hay como una cosa que es el entendimiento intelectual y otra cosa que es la sabiduría. Entendimiento intelectual es lo que vos lees en un libro, pero la sabiduría es cuando uno como que logra profundizar esos conceptos y más aún llevarlos a la práctica. De nada vale una cosa escrita si usted no la transfiere al paciente. Entonces, para eso siento yo que sirve la atención clínica, para siempre estar atento de transferir el conocimiento del papel al paciente. Así es. Bueno, Jorge, y el sábado cuéntanos también qué nos vas a estar enseñando. Bueno, pues yo básicamente no, esa palabra enseñar la siento como súper pesada, porque yo no siento, creo que no estoy diciendo nada distinto a lo que uno ve en la clínica y a lo que ya está escrito. Esa es la fortuna del mundo en el que vivimos actualmente, que toda la información está ahí. Quizá lo que yo sí hago es como recopilar esa información y juntarla como con mi experiencia clínica. Sin embargo, pues lo que vamos a hacer es un taller de rodilla. Sin embargo, hay un tema aquí y es que Occidente tiende o la fisioterapia en Occidente ha agarrado como una visión un tanto determinista en cuanto a que se ve una articulación y esa articulación como si fuese el eje que me dictamina todo mi abordaje y todo mi tratamiento. Pero hay una cosa y es que dependiendo del espectro bajo el cual uno mira el problema puede ser visto de diferentes maneras. De ahí que la rodilla en sí misma es indisociable de la cadera y el pie, y la cadera y el pie es indisociable del sujeto, y el sujeto es indisociable del entorno. Entonces, más allá de ser un taller solo de la rodilla, lo que vamos a tratar es de contemplar desde los diferentes espectros la patología del sujeto. Entonces, va a ser bien interesante, dado que vamos a hablar de una cosa que es el abordaje basado en el proceso. Y el abordaje basado en el proceso, lo que, lo que se trata es de precisamente no centrarse en problemas específicos de manera cerrada, sino en tratar de encontrar, bueno, alrededor de la recuperación siempre se dan como tres procesos, lo que se llama la reparación, la adaptación y la modificación de síntomas. Cada uno de esos marcos, lo que me casi que se superponen durante la rehabilitación de cualquier individuo. Lo que vamos a hacer en el curso entonces es aprender a identificar esos marcos y cómo puedo dar yo estrategias, no solo para potenciar esos marcos, sino también para entender un poquitico más la realidad de cada sujeto, como crear ambientes de rehabilitación. Excelente, bueno, y qué mejor que va a ser un taller teórico práctico donde vamos a poder poner, valga la redundancia, todo en práctica que nos vas a estar compartiendo en ese instante. Ah, bueno, claro. Entonces son básicamente cuatro charlas. A la mitad o al final de cada charla hay partes pues prácticas. El tema
aquí va a ser como también invitado a todo el mundo a que tenga un espacio como amplio, por lo menos para que cada uno se pueda mover y ahí vamos a ver un montón de cosas. Además de eso, pues dentro de todo esto tiene como un soporte de los ejercicios con videos y todo eso que se le va a dar pues a cada persona al final de todo el taller. Cosa que hay Bu- buen material acá. Así es, bueno, entonces ya saben, están todos invitados este próximo sábado 18 de julio. La clase va a ser acá a través por la plataforma de Zoom y nos va a estar acompañando Jorge. Bueno, Jorge, cuéntanos en sí, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que podemos encontrar en la rodilla? Bueno, hay un tema aquí y es que si uno se va a poner a ver los estudios, las patologías en rodilla varían mucho dependiendo como la edad del individuo. Entonces, en personas mayores de 50 años es muy probable que se encuentren problemas de tipo artrósicos. En personas jóvenes, sobre todo en mujeres, es más común encontrar alteraciones en la articulación femoropatelar, alteraciones tendinosas, es común encontrarlas en cierto tipo de deportistas. Entonces, hay una charla específica dentro del taller en el que vamos a abordar patología por patología, puesto que nadie se libra nunca de un dolor de rodilla. Pero lo más allá de la patología, lo que busca el taller es no dar recetas, porque hay un tema y es que uno no puede pretender tener una regla única para cuerpos que son diferentes. Entonces, de ahí que yo estoy tan en contra como de los protocolos, porque es que el protocolo es una cuestión cerrada que deja de ver toda la multiplicidad de factores que giran en torno al paciente. Entonces, ciertamente vamos a hablar de patologías, ciertamente vamos a dar estrategias para las patologías, pero también dentro del abordaje basado en el proceso, vamos a aprender a cómo contextualizar cada herramienta que uno aprende para tratar la patología dentro de la realidad propia del individuo. Exacto, no guiarse por una receta de cocina, como dices tú. Claro, porque si fuese así, créeme que pues no sería necesario como, pues el fisioterapeuta no tendría trabajo. Pues Exacto, sí. estaría la receta, usted mete a internet, hace lo que te dice internet y ya está. Entonces, bueno, como te digo, por un lado no hay recetas y por el otro lado, más que patologías más comunes, en la rodilla muchas veces, inclusive no es tanto la patología, son situaciones con las que uno se encuentra. Muchas veces uno ve, digamos, problemas meniscales que tienen toda la característica de meniscales, pero no es el menisco. Es más como los ligamentos coronarios que hay aquí, los que atan el menisco con la tibia. Entonces, bueno, uno cómo puede distinguir eso y hasta qué punto esto es relevante para mí. Porque pasa muchas veces, y es que con la patología en rodilla, cuando se le da un nombre, es como si eso encasillara también hasta ciertos modelos, pero también se trata de ver a las patologías como movimientos, como que lo patológico más que la estructura es el movimiento. Entonces vamos a tratar es movimientos y ahí dentro de una rodilla dolorosa a la flexión, digamos, hay muchas estrategias que usted puede englobar y dejar a la estructura como un poquito al lado. Porque ese es el otro tema súper interesante con la rodilla. Muchas veces las alteraciones estructurales que uno ve poco o nada se correlacionan con los síntomas. Entonces, de ahí que encasillarnos en patologías puede ser un marco rígido, pero si nos encasillamos en movimientos, hay como otro espectro que podemos explorar. Jorge, cuáles pueden ser las principales causas que lleven como tal a un desarrollo de esta articulación? Bueno, como a desarrollos patológicos, pues bueno, mira, aquí hay un tema y tiene que ver con la riqueza motora. Es decir, la riqueza motora es como la, las ganancias que tengo yo en movimiento en mi vida. Eso por un lado, es decir, como la experiencia motriz que tenga la persona. Hay otro tema que es súper importante y es como la progresión en la carga que yo ya he tenido. Entonces, también hay ciertos factores biomecánicos que pueden jugar, como aumento del ángulo Q, esta cosa, pero muchas veces es más la importancia que se le da a eso que cualquier otra cosa. Pero yo pondría como principal, como responsable, problemas en la progresión de la carga. Bueno, Y eso va a ser lo otro. Hay una cosa que es la cobertura de la función y dentro de este concepto tiene que ver con la administración de la carga. Una cosa es, si yo en este momento me voy a hacer 100 barritas, es muy probable que me salga una ampolla, pero si yo todos los días salgo y hago 10, es muy probable que me salga un callo. Entonces con la rodilla es lo mismo.
Se trata es de hacer esas progresiones para sacar un callo, no para sacar ampollas. Oye, cuéntanos cómo tú lo asocias, la historia de cómo desplazar las sandías. Ah, bueno, entonces, claro, hay un tema aquí, es que, mira, Kate, para mí siempre ha sido muy difícil buscar como entidades culpables, como, te duele la rodilla por esto, porque eso es un pensamiento como súper causal, pero la naturaleza no es causal. Hay una cuestión, no es monocausal, perdón, es decir, hay muchos factores que se confabulan para que a uno le duela una articulación, la que sea. Entonces, de ahí que muchas veces puede pecar uno inclusive de vanidoso cuando le echa la culpa a una sola cosa. Por ejemplo, es por el calzado, es por el peso, es por este factor biomecánico, sino el cómo se confabulan estos factores. Entonces, hay un tema, y es que como el cuerpo funciona como un sistema dinámico, es como un sistema dinámico que se debe tratar. Pasa una cosa, es que muchas veces para llevar la carga, la rodilla más allá de ser una unidad que absorbe, es una unidad que absorbe y disipa. Para esa disipación de carga, ella necesita un montón de amiguitos. Los principales amiguitos que tiene son lo que pasa con la cadera y lo que pasa con el pie. Entonces, el problema más que la carga en sí es el cómo yo estoy llevando la carga. Entonces, ahí el ejemplo que yo siempre hago. Una cosa es, si yo llevo una sandía con una mano, es muy probable que, si yo llevo 3 sandías, perdón, con una mano, es muy probable que avance 100 metros. Pero si yo llevo una sandía en una mano, una sandía en otra mano y otra sandía en el bolso carga sandías, es muy probable que camine mucho más. Entonces, el problema no es la carga, sino el cómo le estoy llevando. En la rodilla tiene la fortuna de que hay muchas formas en las que yo puedo llevar la carga. Yo puedo poner como hegemónico a la cadera, puedo poner como hegemónico al pie. Porque también eso es un concepto que vamos a aprender en el taller y es como cómo se cambia el foco cuando hay una patología. Es decir, generalmente cuando hay dolor, la articulación álgida se convierte en el eje del movimiento. Muchas veces distribuir las sandías de otra manera hace que ese eje cambie y por lo tanto que se modifique el síntoma y por lo tanto que el paciente se recupere. Porque lo único que sabe hacer el cuerpo es eso, es sanar. Nosotros como terapeutas vamos a dar las medidas para que él encuentre ese caminito más fácil. Bueno, Jorge, por acá están muy contentos de verte, te envían saludos de Argentina, desde No, muchas Paraguay. gracias, muchas gracias. De verdad que sí, súper importante para mí, me halaga mucho. Claro, y ya que te mueves más en las redes sociales. Sí, aunque todavía me cuesta, todavía tengo cierto bloqueo por este medio, Pero porque bueno, vas encontrás la mejorando. información interesante al lado de una foto de gatito. Entonces, como que no hay compatibilidad entre esos dos. Todavía me cuesta contextualizarme. Bueno, Jorge, nos preguntan, ¿qué tanto influye la elasticidad en la rodilla y cuál es el grupo muscular para que aporte a minimizar el impacto? Bueno, entonces mira, hay una cuestión súper importante aquí con esta pregunta y es diferenciar lo que es elasticidad y lo que es movilidad. Entonces hay una cosa, la elasticidad tiene que ver con la propiedad intrínseca del músculo para alargarse. La movilidad, en cambio, hace referencia a la capacidad de manera activa que tiene una articulación para alcanzar un ángulo de movimiento y en ese ángulo de movimiento generar fuerza. Entonces, cuando uno habla de la pregunta, la orientaría yo más hacia cuáles son los requerimientos en términos de movilidad para el bienestar de la rodilla. Entonces, como le dije, la rodilla está casi que gobernada en gran medida por lo que pasa con el tobillo y lo que pasa con la cadera. Muchas veces los déficits en dorsiflexión del tobillo e inclusive en flexión dorsal del hallux hacen que esa dorsiflexión se retrase y por lo tanto se retrase también la extensión de la cadera. Entonces el momento articular sobre la rodilla aumenta en la marcha. Entonces mira que aquí el problema no estaba en la movilidad de la rodilla, sino en la movilidad del tobillo. Eso por un lado. Lo otro, muchas veces hay déficit en la movilidad de la cadera y los déficits en la movilidad de la cadera también los tiende a pagar la rodilla. La rodilla es una articulación que, aunque tiene movimientos en el plano sagital transverso y coronal, lo que más le manda es el plano sagital con la flexoextensión. Muchas veces la pérdida de movilidad en los otros dos planos de movimiento a nivel de la cadera se vienen a compensar en la rodilla. De ahí que es muy común uno encontrar un patrón de torsión femoral interna y tibial externa. Entonces ahí es una movilidad perdida en la cadera donde la que sufre es la rodilla. Entonces eso por un lado.
Y lo otro que me preguntaban ahí, entonces, bueno, resumiendo la primera parte de la pregunta, movilidad importante para la rodilla, lo que pasa con el tobillo y lo que pasa con la cadera. Tobillo, específicamente lo que pasa con la flexión dorsal del halus y lo que pasa con la dorsiflexión del mismo, y cadera, lo que pasa específicamente con la extensión y la rotación externa. Por otro lado, cuando me preguntan los principales mecanismos de absorción, el principal músculo, uno generalmente, en lo primero que piensa es en el cuádriceps. Pero entonces aquí hay que recapitular que la rodilla no funciona como una entidad solita, como si estuviese aislada. Un muy buena amiguita de ella es el primer mecanismo que tenemos en contacto con el suelo, que es el pie. El pie a través del arco plantar es tremendo amortiguador. Ese arco plantar no solo se potencia con los músculos intrínsecos del pie, sino también con el tibial posterior. Esto hablando de estabilidad, como en este plano. Para la estabilidad en el plano sagital, trabaja el sóleo de manera increíble. Y dentro del cuádriceps, que también es un amortiguador tremendo para la rodilla, sobre todo en su control de manera excéntrica, hay que tener en cuenta, más allá del papel de todo el cuádriceps, lo que pasa con el crural. El crural es el músculo del cuádriceps, que si yo, el que está más profundo y el que más proyecciones tiene a la rótula, o sea, que es el que mejor lo controla en ese planito sagital. Entonces, de manera pues, que si me preguntan por mecanismos de absorción, yo diría que lo que pasa con el pie, específicamente con los intrínsecos plantares y el tibial posterior, lo que pasa a nivel del tobillo con el sóleo y lo que pasa a nivel de la rodilla con el crural. Para cada uno de esos músculos hay estímulos súper específicos que los vamos a aprender en el taller y que cada persona una vez conozca, como todo el espectro biomecánico que también va a aprender, lo puede diseñar. Entonces, si hablar de la rodilla no es hablar de un músculo, ni hablar solo de ella, sino de toda la función casi que coordinativa que hay con todo el miembro inferior. Perfecto. Bueno, y una preguntita que creo que es la ganadora. ¿Cuánto tardaría una recuperación de una lesión de rodilla? Mira, qué pregunta tan complicada, porque Lo es que sé, hay una pero cuestión y debe es ser la que que, más te hacen. claro, no, exacto, porque muchas veces me preguntan, bueno, cuando un paciente, de hecho es súper importante aclarar al paciente varias cosas. Cuando un paciente entra a la consulta es explicarle de manera clara el qué tiene, explicarle de manera clara eso qué le va a invertir en términos de tiempo. Y lo otro, cuál es el resultado que uno espera con esto. Pero hay una cosa con el tiempo y es que está muchas veces mediado en gran medida por cada sujeto. Y ahí es que una cuestión, y caemos en lo mismo de los protocolos, que uno no puede tener una regla universal para cuerpos particulares. Vos no puedes pretender con la misma receta encontrar las mismas soluciones. ¿Qué sí he visto yo? Que cuando los estímulos son adecuados, así la persona llega con un dolor en la rodilla, 3 meses, 6 meses, en una semana muchas veces salen, cuando el estímulo es adecuado. Lo adecuado que sea el estímulo depende de lo adecuado que sea la evaluación, pero la evaluación también vamos a aprender que estamos acostumbrados a tener evaluaciones como que en una hora yo ya sé qué es lo que tiene el paciente, sabiendo que la evaluación es una cuestión súper dinámica, casi que de sesión a sesión, uno como terapeuta va viendo detalles y puliendo detalles. Y en torno a eso es que se diseña el plan de trabajo con el paciente. Y en torno a eso está medido el tiempo. Entonces, a esta pregunta de cuánto tiempo tarda una lesión de rodilla, hay que ver qué tipo de lesión es, qué persona es y cómo responde su cuerpo. Perfecto, sí, claro. Creería yo que es lo principal que uno debe de hacer para generar conciencia como tal, porque tú sabes que uno como paciente quiere todo para allá. Claro, pero y hay otra cuestión súper importante. Mira, yo siempre tiendo a echarme la culpa como terapeuta. Si el paciente está angustiado, es porque algo no le dejé claro, ¿cierto? Es porque hay Sí. algo que yo hice mal como terapeuta. Entonces, con esta cuestión del tiempo, es súper entendible que el paciente esté ansioso. ¿Quién quiere vivir con dolor? Nadie. Mira, Mm. el dolor tiene una proyección directa hacia el área supraorbitaria del frontal, es decir, el dolor está diseñado para intranquilizarte la existencia, para esa proyección límbica que tiene. Entonces, más allá de darle al paciente la expectativa de cuánto tiempo, es bueno, vamos a empezar a trabajar. Y hay una herramienta súper buena para empezar a trabajar, que es el abordaje por modificación de síntomas. El abordaje por modificación de síntomas es una escuela en la que trata de, mediante el ejercicio, modifica el síntoma, entonces el movimiento no se hace doloroso.
Y eso es bendito, porque te permite a vos hacer la terapia sin que te moleste. Entonces, al paciente ahí le va a dejar de preocupar el tiempo. Porque lo otro es, ¿qué tipo de terapia querés vos? ¿Una para que no te duela o una para que estés más fuerte? ¿Qué cosa le vas a vender vos? A sabiendas de que el dolor, básicamente, que sea una entidad aparte que vos vas a tratar, es como la señal que vos como terapeuta vas a tomar para orientar el trabajo. Eso es lo que es la modificación de síntomas. Los isquiotibiales también ayudan en la disminución del impacto y ayudan a distribuir las cargas, digamos, en los ligamentos de la rodilla. Bueno, hay una cosa súper bonita con el isquiotibial y es que dado que es un músculo biarticular, él tiene un rol en la rodilla, no solo como flexor, sino también como extensor de la misma. El isquiotibial, cuando actúa de manera excéntrica, es extensor de rodilla. O cuando uno varía el ángulo de flexión del tronco. Entonces, la rodilla tiene varios mecanismos de extensión. Tiene el mecanismo anterior, que es a través del cuádriceps, un mecanismo superior, que es a través de la proyección del glúteo hacia el tensor de la fascia lata y hacia el vasto externo, un mecanismo coordinativo a través de la sinergia del solo y el cuádriceps, y un mecanismo de extensión posterior, que es a través del isquiotibial. Entonces pasa algo con el isquiotibial y es que favorece ese mecanismo de extensión con la rodilla. Entonces, claro, es un soporte tremendo, sobre todo cuando vos tenés un dolor anterior de la rodilla, sea el que sea, muchas veces por una tendinopatía, por un síndrome patelofemoral. Cuando uno facilita el isquiotibial como extensor de rodilla, le da tremendo chance a la rodilla de que descanse. ¿Por qué? Porque lo mismo, la sandía vos dejas de llevarla acá solo con un sistema de extensión, sino que la repartís a Ujú. unos sinergistas muy poderosos, que en este caso es el isquiotibial. Entonces, eso es lo otro, que muchas veces aprendimos a entender la biomecánica como de origen e inserción, una biomecánica como de Daniels, como si uno trabajara todo el tiempo acortándose. Pero uno jugando con las palancas, que puede hacer desde el tronco, desde el tobillo, desde la cadera, puede potenciar cualquier músculo de características biarticulares como el isquiotibial para darle soporte a la rodilla. ¿Hay factores de prevención que nos ayuden a no llegar a una lesión de rodilla? Mira, yo creo que ahí sería como la cruz de Gólgota, las pastillas de Jorge Ané, la bendición. Hay una cuestión, es que a la lesión siempre vamos a estar Predispuesto, expuestos. sí. ¿Cierto? Entonces, de pronto, más que eliminar el riesgo, es disminuir la posibilidad de. En ese caso, lo principal para mí es la administración de la carga. Cómo se dan las progresiones. Qué tan preparado está mi cuerpo para aceptar este nuevo entrenamiento, esta nueva condición a la que yo me voy a someter. Entonces, es lo mismo. No se trata de meter una carga tan fuerte que yo me saque una ampolla, sino de manera tan paulatina que yo me saque un callo. Porque nuestro sistema está diseñado para ser resiliente y esa resiliencia se logra con la progresión en la carga. Y esa progresión en la carga al mismo tiempo es de los factores principales para no llegar a una lesión. Sin embargo, cuando yo tengo buenas herramientas en torno a fuerza, en torno a movilidad, claro, el sistema de base es más fuerte, entonces es probable que el riesgo de lesión disminuya. Para este caso, entonces, más allá de atacar la rodilla, es atacar el sistema. Y atacar el sistema es atacar el tobillo, atacar la cadera, atacar la musculatura central, Todo en englobarlo a conjunto. todo, Ujú. sí. Bueno, por acá te siguen mandando muchas manitos arriba, muchos corazoncitos, excelente. Ay, gracias, Aman tu gracias. manera de explicar. Muchas gracias, de verdad. Me siento muy halagado. Bueno, Jorge, para las personas que apenas se van conectando, ¿nos puedes recordar qué vamos a estar compartiendo el sábado, por favor? Bueno, entonces el sábado es un taller sobre rodilla. Sin embargo, como te explicaba al principio, la rodilla no es una entidad única que tengamos que mirar así, sino que está en función de lo que pasa con el tobillo y con la cadera. Entonces, para esto vamos a tener primero un repaso anatómico y en cuanto a biomecánica profundo, como para aclarar este término. Vamos a hablar de la sentadilla y como a desmitificarla, como todo lo que puede girar en torno a ella. Seguidamente vamos a hablar de una cosa que se llama el abordaje basado en el proceso. El abordaje basado en el proceso es una escuela de pensamiento o de una escuela terapéutica en la que contempla que el proceso de recuperación es intrínseco al paciente. Es decir, el paciente sí o sí se va a recuperar,
Pero para eso hay como 3 eventos que se suceden o se superponen. Esos eventos son la reparación, la adaptación y la modificación de síntomas. Entonces hay una cosa, y es que dependiendo del sujeto, del estadio de la lesión, yo puedo identificar qué patrón está más preponderante de esos 3, de la reparación, de la adaptación o la modificación de síntomas. Y como terapeuta, una vez identifique cuál es el patrón que está mandando, cómo lo puedo yo potenciar mediante la carga, mediante ejercicio. Entonces, eso es lo que es la escuela de abordaje basado en el proceso, que es lo otro que vamos a ver. Y lo tercero y último es que vamos a coger patología por patología y vamos a hacerle no solo una descripción, sino brindar una serie de estrategias que puedo tomar para esas patologías particulares. Pero como te digo, no vamos a, más allá de dar la receta para el síndrome patelofemoral, sí vamos a hablar, sí vamos a decir ejercicios, sí vamos a decir qué consideraciones, pero si yo tengo claro qué es la escuela de abordaje basada en el proceso, eso me va a permitir adaptar lo que aprendí de la patología a la realidad particular de cada paciente. No, Ese es el genial. taller. Genial, genial. Bueno, ya saben, para todas las personas que se encuentran interesadas, nos escriben un mensaje por directo que con gusto les vamos a brindar toda la información. Bueno, Jorge, y para terminar, ¿es posible evitar una cirugía de rodilla? Completamente. Mira, hay una cosa, muchas veces, bueno, y de hecho la literatura es mucha, hay lesiones meniscales donde la cirugía sobra. Hay lesiones retropatelares donde la cirugía sobra. Entonces, ojo, no es en todas, no es que en todas sobre, sino que en gran porcentaje, si la fisioterapia está bien dirigida, sobran, sí o sí. Porque hay una cuestión, y es primero entender varias cosas. Muchas veces la alteración estructural nada tiene que ver con el dolor. Y lo otro, cuando el cuerpo está diseñado es para sanarse y solo entiendo el lenguaje y es el lenguaje de la carga. Cuando esto se hace de manera adecuada a los músculos que son y el sistema lo entiende, chao, no es necesario, no es necesario. Darle todas las oportunidades primero al sistema para que se sane siempre va a ser bienvenido antes de entrar con una cirugía. Entonces, ojo, no estoy diciendo que que la cirugía en la rodilla es innecesaria, sino que muchas veces sobra. Porque hay otra cosa que nos juega muy en contra y es muchas veces estas rodillas que operan y cuando una rodilla la operan, le entran con una artroscopia, lo que sea, le tiende a generar una cosa que se llama la inhibición muscular artrogénica. Inhibición muscular artrogénica es cuando como los nervecitos que hay en la rodilla se desconectan, entonces el grado de contractibilidad del cuádriceps se pierde. Entonces vos tenés una rodilla que no solo con una cirugía innecesaria, sino que la dejaron sin ese soporte neural y neuromuscular. Entonces, para la inhibición muscular artrogénica hay un montón de estrategias que también las vamos a aprender. Sin embargo, en este caso, mira que la entidad culpable fue la cirugía. Entonces, en vez de arreglarnos un problema, nos generó otro. Claro, y Pero por lo lo que general yo se ve recomiendo, mucho. claro, entonces lo que yo recomiendo antes de entrar a cortar es como darle la oportunidad al movimiento. Y para esto, una buena asesoría y una buena fisioterapia. Y ya de ahí, dependiendo del progreso del paciente, es que ya se toma la decisión si Claro, definitivamente si la claro. necesita. Claro, bueno, esa decisión muchas veces esa decisión no la toma el terapeuta, al final la toma el paciente. Pero si Sí. te dijeron que te operaras y después hiciste una buena fisioterapia y no te duele, volviste a caminar, a correr, a saltar, ¿para qué diablos te vas a operar? ¿Cierto? Entonces no es que, no se trata de que el terapeuta me dijo que no me operara, no. El terapeuta te dijo, démosle una oportunidad al movimiento, 1 mes, démosle una oportunidad al movimiento, 2 meses, y ahí tomas una decisión. Y esto, claro, es en conjunto con el médico, porque muchas veces el médico, claro, su decisión inicial no va a ser abrirlo. Entonces, para esto es súper importante también la comunicación entre profesionales. Bueno, y cuando se tiene una lesión de rodilla, ¿qué se debe evitar hacer? Romper muchos mitos que por ahí hay, no dobles así la rodilla, aplícate Ah, esto. bueno. Bueno, hay una cuestión aquí y es que cuando se hablan de movimientos malos, ¿se has visto? No, es un mal movimiento. Entonces, Ajá. en la rodilla hay un movimiento muy malo y es si vos con la punta del pie tratas de tocarte el muslo, la cara anterior del muslo. Tan malo es que si lo haces te rompes la rodilla, ¿cierto? Eso es terrible.
O aquello de que la ¡Oh, qué rodilla no puede pasar flexibilidad! o aquello de que la rodilla no puede pasar la punta del pie, aquello de que una cuclilla es peligrosa, aquello. Entonces, bueno, el movimiento nuevamente se contextualiza de acuerdo a la capacidad del paciente. Pero lo otro, la única forma que una articulación tiene para nutrirse es a través del movimiento. Entonces, no se trata de qué debo evitar hacer, sino qué me puede ayudar. En vez de orientar la terapia hacia lo que no puedo hacer, es orientarlo hacia lo que sí puedo hacer, porque lo que sí puedo hacer me promueve movimiento y es el movimiento el que me va a sanar la articulación. Entonces es como ese cambio de chip, por un lado. Las restricciones se pondrán en la medida que uno identifica al paciente. Porque, por ejemplo, mira, pasa algo muy, muy curioso. Si yo tengo un paciente con un dolor anterior en la rodilla y yo le veo un tobillo rígido a la dorsiflexión, no será muy sano para ese paciente yo pedirle que suba un cerro. Cuando está subiendo un cerro, el tobillo se tiene que exigir en dorsiflexión. Maravilloso. Pero entonces ahí yo contextualicé, creé un ambiente para que el paciente se moviera. No le dije, no, quédese en la casa reposando, ni tampoco le dije, todo vale, siga con su vida normal. ¿Cierto? Entonces, aprender a jugar con la administración del movimiento, ya dado que es lo único que tenemos, es para lo que nacimos. Claro, es como poner en una balanza los objetivos a los que queremos llegar con las actividades de la vida diaria del paciente como Claro, tal. Es claro, lo claro, mejor, así claro. ellos no se sienten como tan, con tantas restricciones. Exactamente, y enamorarlo como de las posibilidades que tiene, porque es que lo otro, digamos, alguien le de la rodilla y yo le digo, no, es que no puede subir escalas, pero yo vivo en un tercer piso, nada, cámbiese de casa, no, pues, ¿cómo le voy a dar esas soluciones, cierto? Sino que lo más derecho sería, bueno, pero si yo subo en las escalas, en punta de pie me molesta menos, porque en el taller aprendí, cuando yo tengo más soporte del tríceps sural, la rodilla sufre un poquito menos. Bueno, qué buena estrategia para este paciente. No solo va a seguir fortaleciendo en su casa, sino que va a subir escalas sin problema y sin miedo a moverse. Porque eso es súper, súper importante también. Un paciente va a fisioterapia, digamos 3 veces por semana, 1 hora. Usted como terapeuta, si es tan vanidoso como para creer que con 3 horas de ejercicio o menos de 3 horas, porque el paciente llega, se cambia, se calienta, usted sí cree que con 3 horas de ejercicio a la semana es que está la recuperación del paciente. La recuperación se produce en el otro contexto, cuando está en su casa, cuando está durmiendo, cuando está descansando. Usted simplemente le da las estrategias para. Entonces, y cuando usted crea un entorno de rehabilitación dentro de la casa, entre las actividades que le tiene el paciente, esas 3 horas las está multiplicando por un montón. Entonces, claro, es crear ambientes de rehabilitación. Eso es otro espectro que toca este abordaje basado en el proceso de Greg Lehman. Bueno, excelente, Jorge. No, qué gusto haberte tenido por acá. Muy ansiosa por nuestro taller del sábado, que sé que va a ser todo un éxito nuevamente. Y no, excelente poder darle continuidad a este tema que sé que es tan amplio y sé que es muy duro para ti tratar de resumirlo. No, pero está súper interesante, qué bueno que nos acompañen y nada, todos bienvenidos porque siempre yo aprendo un montón cada que doy un taller. Eso es lo chévere, que las preguntas son lo que más me retroalimenta y me reta. Entonces, muchas gracias por este espacio. Siempre, siempre con mucho gusto. Bueno, Jorge, entonces nos vemos el sábado. Que descanses y a todos, Va, muchas gracias por haberse conectado muchas con gracias a ustedes por nosotros. este espacio. Bueno, que estés muy Chao. bien. Bueno, chao.